tal? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos acá a las 8:45 en este jueves 13 de enero del 2021. Como si nada, el sábado se cumple ya la primera quincena de este primer mes del 2022. Dije 2021, 2022. Así que va muy rápido el tiempo, pero vaya que hay mucha información, muchas noticias en Guatemala que como siempre pues valen la pena que usted encuentre análisis y entrevistas en estos espacios. Esta noche vamos a hablar acerca de las opiniones consultivas, preguntas consultivas que hizo el mandatario de la República a la Corte de Constitucionalidad. Fueron 3 en concreto, de eso vamos a hablar. Las respuestas que ha dado la Corte en torno a temas de asistencia de los ministros de Estado y funcionarios públicos a citaciones e interpelaciones en el Congreso, y también acerca de este tema de la irresponsabilidad en las declaraciones que tienen los diputados, hasta dónde esta prerrogativa baña, por así decirlo, el cargo de un legislador. De eso vamos a hablar. Antes saludamos como siempre todos los jueves a Cristian Castillo. ¿Cómo estás? Don Mario, buenas noches. Un preámbulo interesante para la toma de posesión de la nueva Junta Directiva del Congreso, el informe del presidente y el arranque de un año preelectoral en donde la relación entre el Ejecutivo, el Legislativo y la elección posiblemente del Judicial den mucho de qué hablar, Mario. Por supuesto, el 14 de enero, mañana precisamente, marca esa fecha en el tema político, relevo en la Junta Directiva del Congreso. Pero vamos a hablar precisamente del Congreso, porque esto tiene que ver con las consultas que el presidente de la República le ha hecho a la Corte de Constitucionalidad. En específico, el presidente consultó los alcances de 3 artículos constitucionales, el 161 en su literal B, el 166 y el 168. El 161 relativo a la irresponsabilidad de la que gozan los diputados al emitir sus opiniones, y también en cuanto a las interpelaciones, el 166 constitucional y el 168. ¿Qué le respondió la Corte al presidente de la República? Pues bueno, hoy hubo una vista pública precisamente allí en la sala de audiencias de la Corte de Constitucionalidad. También recordemos que el artículo 168 y sus alcances fue consultado por el presidente, que está relacionado a las invitaciones o citaciones de funcionarios del Ejecutivo ante el Congreso de la República, señalando lo siguiente: asistencia de ministros, funcionarios y empleados al Congreso. Cuando para el efecto sean invitados, los ministros de Estado están obligados a asistir a las sesiones del Congreso, de las comisiones y de los bloques legislativos. El presidente consultó acerca de los alcances de este artículo e hizo dentro de cada una de estas 3 consultas pues varias preguntas. Para hablar acerca de lo que la Corte de Constitucionalidad le respondió este día al presidente de la República, vamos a enlazarnos a esta hora de la noche con el magistrado presidente de la Corte de Constitucionalidad, el magistrado Roberto Molina Barreto, a quien saludamos y gracias por conectarse a esta hora con a las 8:45. Bienvenido. Buenas noches, a la orden. Magistrado presidente, buenas noches. Para iniciar explicándole a la audiencia cuáles son los alcances de una opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad respecto de la Carta Magna, teniendo en cuenta que hay diferentes interpretaciones en temas atinentes a la relación entre poderes de Estado, y en particular, las interpelaciones, ha sido muy controversial, recordando la 7ª legislatura, en donde el partido líder mantenía el Congreso entrampado con 7, 8 interpelaciones al hilo, y fue precisamente una sentencia de la Corte de Constitucionalidad la que desentrampó esa dinámica. En este caso, ¿cuál es el alcance de las opiniones consultivas y la posibilidad de evitar que el Congreso de la República pues mantenga a funcionarios del Ejecutivo atados a una dinámica política? Pues muchas gracias. Sí, creo que primero es importante establecer que la facultad que tienen los 3 poderes del Estado, únicamente los 3 poderes del Estado, de hacer solicitudes de opiniones consultivas a la Corte de Constitucionalidad sobre temas constitucionales, o sea, no pueden ir más allá. Y precisamente los alcances, pues es de escuchar una interpretación
que hace la Corte de Constitucionalidad sobre normas constitucionales. O sea, no es que la Corte vaya a legislar o a opinar en contra de lo que dice la Constitución, sino está dando una interpretación de cómo se puede desarrollar la positividad de una norma constitucional. Por supuesto que, como lo han dicho algunos gente que opina sobre este asunto, qué vinculación puede tener una opinión consultiva, que es distinta a la que existe en un dictamen que emite la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo, para la aprobación de un convenio internacional. Pues eso se lo deja uno a los órganos que escuchan, a los funcionarios públicos que se puedan orientar en una forma correcta a través del verdadero intérprete de la Constitución, creado por la propia norma prima, que es la Corte de Constitucionalidad. Esos serían los alcances. Y sobre este tema, pues obviamente cuando uno de los órganos de tres poderes del Estado hacen una consulta, es por las distintas variantes que se va dando a través de la historia constitucional. Ahora estamos por cumplir 37 años y obviamente se van dando situaciones que muchas veces tergiversan en la práctica las instituciones públicas, lo que dice la Constitución. Entonces creo que sí es bueno que a través de un análisis absolutamente técnico, sin ningún tipo de sesgo, sin ninguna favoritismo a quien está haciendo la consulta o quien le puede afectar, se pueda hacer. Ahora bien, magistrado presidente, entremos en materia de las tres preguntas que hizo el presidente de la República. Él hizo las consultas en base a los artículos constitucionales 161 en su literal B, el 166 y el 168. Si partimos del 168, magistrado presidente, en cuanto al deber de los funcionarios, estoy citando textualmente la Constitución, de acudir al Congreso para informar sobre asuntos de su competencia cuando sean requeridos los funcionarios. En esa primera pregunta, el mandatario hizo 6. ¿Nos puede explicar usted la respuesta que da la Corte a la pregunta? ¿Las comisiones del organismo legislativo pueden realizar citaciones a funcionarios sobre temas que no están relacionados con la materia de competencia de la comisión? Si nos puede explicar en un lenguaje para nuestra audiencia qué le respondió la Corte al presidente. En efecto, fueron 4 opiniones consultivas las que solicitó el presidente, las cuales solo se pudo evacuar 3. La primera se refiere precisamente a las citaciones de funcionarios o empleados públicos a las comisiones del Congreso. Para poner un contexto y entendamos eso, como usted bien lo dice, recordemos que el Congreso para trabajar se divide en distintas comisiones de trabajo. Cada una tiene una función, una en educación, por ejemplo, otra en asuntos de comunicaciones, otra de derechos humanos, otra de derechos constitucionales, y tiene establecida pues las funciones dentro de la materia para la cual se conformó esa comisión. El presidente lo que hace en una de las consultas, entre otras preguntas con lo que usted mencionó, que fueron 6 en la primera, es si la comisión puede invitar o citar a un funcionario público por asuntos que no son dentro del ámbito de esa comisión legislativa. Y la Corte le dice que no, porque obviamente si usted pertenece o hay una comisión de educación, pues lo lógico y la finalidad del constituyente cuando creó la Constitución y lo que señala la ley orgánica del Congreso es que esa comisión debe citar a funcionarios, tiene la facultad, tiene el derecho, yo diría que hasta la obligación de citar a funcionarios para situaciones que también sean de la competencia de ese funcionario. O sea, tienen que encajar las funciones de la comisión y las competencias del funcionario.
no es dable. Constitucionalmente hablando, pues, si usted analiza la finalidad de la Constitución, que una comisión cite para cosas que no sean de su comisión o que cite a un funcionario haciéndole preguntas que no son de las competencias de ese funcionario. Eso se refiere en términos muy generales una de las preguntas, y como le digo, la respuesta es muy lógica. Debe discutirse sobre las materias de la comisión y del funcionario. Sí. La otra que puede ser al mismo tema que es de estas comisiones es si se puede citar a alguien, prácticamente estoy parafraseando, no estoy siendo textual, para temas que no ha sido citado. Entonces la Corte le dice, mire, para que alguien está obligado en cumplimiento de esa norma que usted leyó, Mario, es precisamente que hay una citación expresa y específica para qué lo está citando. Eso quiere decir que si lo citan para un tema específico, pues no es también correcto que cuando el funcionario se presenta le preguntas cosas distintas a las que fue citado, porque él, pues obviamente no lleva la preparación para dar una información en cualquier momento. La lógica es, y así lo dice el artículo 132 de la Constitución, que las citaciones deben ser razonadas, o sea, debe decirse para qué es. Sobre ese mismo asunto, y una vez aprovecho por esa primera consulta, pues también el presidente pregunta si el funcionario, una vez haya acudido, repito, lo estoy parafraseando, a una comisión por una citación, si pasado razonablemente el momento en que lo convocó y no ha habido quórum, recuerden que las comisiones para funcionar exige la ley orgánica que esté su presidente, su vicepresidente y el 25% de los miembros de esa comisión. Entonces, si no hay quórum a la hora que lo citaron y en un tome prudencial, si ese funcionario se puede retirar, ¿para qué? Para seguir cumpliendo con sus obligaciones que también legalmente tiene establecidas. Y eso obviamente es con el objeto de que se da en la práctica, es lo que le he dicho que durante los 37 años de la Constitución se ha tergiversado y creo que se ha usado en algunas partes, tanto del organismo legislativo como del ejecutivo, de los tiempos y el respeto que debe haber a las funciones que cada uno tiene. O sea, se debe respetar las funciones de la Comisión de los Diputados y se debe respetar las funciones y la dignidad humana también de los funcionarios. Sobre esas cosas es que se está haciendo. Por supuesto que el retiro que él haga debe ser razonado, debe ser hecho constado en acta, o sea, no es un asunto caprichoso o a su discreción que se puede retirar, sino él tiene que estar, y por supuesto su obligación de contestar las preguntas. No puede abstenerse de contestar esas preguntas, como digo, siempre y cuando sean hechas en el ámbito de las competencias y funciones tanto de la comisión como del propio funcionario citado. Ahí en términos generales le describí ya una de las tres consultas de las que fue objeto la opinión consultiva, estimados amigos. Magistrado presidente, siempre en el ámbito del artículo 168, también la Constitución le da preeminencia de citación a los bloques legislativos. Y todos los elementos que usted ha planteado para las comisiones de trabajo no aplican a los bloques, es decir, los bloques tendrían plena libertad de poder hacer las citaciones y tocar casi que cualquier tema, obviamente vinculado al ejercicio de la función pública del funcionario citado. Sí, Cristian, o sea, la plática de hoy en la noche es sobre las opiniones consultivas que hizo el presidente. O Así sea, la es. Constitución es muy amplia y el Congreso de la República tiene varias funciones y por supuesto tiene bloques legislativos, tiene comisiones y tiene la sesión plenaria que, por ejemplo, en este caso, una de las opiniones consultivas va hacia la interpelación, que las respuestas se asemejan mucho a las comisiones, pero sí tienen una particularidad. Y usted lo está diciendo correctamente, pero eso no fue objeto de la opinión, sino es en el desarrollo de las comisiones del trabajo del Congreso de la República, y esas son las normas de conformidad, no solo con la Constitución, sino la ley orgánica del Congreso.
Señor magistrado presidente, el tema pareciera que está asociado además a tensiones que se han generado entre diputados y la citación que han hecho a funcionarios públicos en donde se han tocado temas diversos. En ese caso, hay una solicitud de opinión consultiva muy puntualizada hacia esas tensiones que se han dado entre algunos diputados y algunos ministros en particular. Pues no sé, eso no lo podría yo calificar bajo un aspecto, es un asunto muy subjetivo lo que usted menciona. No conozco esa interioridad. La Corte lo que hace es dar respuesta técnica de los procedimientos que pueden estar en mala práctica en citaciones de empleados o funcionarios públicos a las comisiones de trabajo. Esta, como le digo, podemos hablar después de la interpelación, que tiene muchas cosas similares, aunque otras particulares, porque por ejemplo el ministro, porque la interpelación ya solo es para ministro, no para cualquier funcionario ni empleado, pues no se puede ausentar del país a partir de que fue notificado de que hubo una solicitud de una interpelación. Y y hay otras particularidades, pero las tensiones siempre han habido, es un órgano político. Y ahora ya no lo, perdone que ya no les explique esto o les hable mi opinión como magistrado, sino como guatemalteco. Las tensiones siempre son y hemos visto situaciones de interpelación, alguien lo dijo ahí en la introducción, de bloques legislativos que mantenían a los ministros absolutamente encerrados días por días, meses y meses, y no avanzaba la agenda legislativa, y eso para los guatemaltecos es un gran daño. Y por supuesto que también es un gran daño que el ministro tenga que estar sentado en un lugar sin saber siquiera si hay quórum, porque ni siquiera le informan, y tiene que estar llegando todos los días sin poder acudir a su trabajo, a realizar sus funciones. Entonces yo creo que bienvenida la opinión consultiva, que puede servir de una reflexión, tanto para el organismo legislativo, porque le vuelvo a repetir, aquí no se, bajo ningún aspecto, se está limitando el derecho del diputado, de las comisiones, de los bloques y del Congreso a citar y pedir explicaciones y pedir respuestas. Y los funcionarios, sea que sea, tienen obligación de contestar con esas normas que mencionamos. Por supuesto que también menciona la Corte lo que es el decoro, el respeto y la buena, la corrección para poderse tratar. Y por ahí viene otra de las consultas que habla sobre la irresponsabilidad de los diputados. Pero concluyendo, pues obviamente siempre hay tensiones cuando de alguna manera la interpelación o las citaciones sirven para algún choque de orden político que puedan haber entre las distintas corrientes. Como digo, pero eso sí ya escapa de la opinión consultiva, sino lo digo pues por mi calidad de abogado y guatemalteco. Ahora viene, magistrado presidente, surge la duda, por ejemplo, en esta pregunta en cuanto a que si una comisión puede citar a un funcionario o empleado público para tratar temas que no están relacionados con sus atribuciones y funciones administrativas. Le pongo un ejemplo. Supongamos viene, por decirle algo, la Comisión de Educación y cita a la ministra de Educación. Pero supongamos le empiezan a preguntar por el pacto colectivo entre el Ministerio de Educación y lo que se firma con los sindicatos de los docentes. Y viene la ministra, mire, yo eso es tema del financiero porque ellos están viendo tema de salarios, o sea, ¿está obligado o no el ministro a responder esos temas, digamos, esos temas tan específicos de salarios y el ministro puede utilizar como mecanismo de defensa? Mire, yo el tema de salarios no es mi atribución administrativa dentro del ministerio. ¿Puede caber ese ejemplo? Mire, usted se refiere a situaciones fácticas, entonces es muy difícil entrar a eso, pero si cuando estamos diciendo que está dentro de las funciones administrativas de un ministro, pues se entiende que es todo. O sea, el caso que usted dice es muy sencillo de contestarle. Por supuesto que no se puede evadir la respuesta porque está a su cargo el ministerio. Pero se pueden dar otro tipo de circunstancias que si no están en el ámbito administrativo, que es prácticamente el ministro es el jefe del ministerio en todo aspecto, financiero,
administrativo, contrataciones, o sea, de nada puede escapar al control de él y además se le está citando previamente indicándole para qué es. Yo sinceramente le digo, esto está muy fácil de resolver su duda, por supuesto que tiene que ir y tiene que contestar. Es como que en una comisión, como la de educación, le pregunten algo al ministro que tenga que ver con violaciones a derechos humanos dentro del ministerio. Pues por supuesto, aunque hay una comisión de derechos humanos, pero sí va muy ligado a su función. Como le digo, en cosas fácticas pueden haber mil situaciones. Lo que no puede haber es que le pregunten a usted situaciones que están fuera de sus competencias, del marco de sus funciones, de su control dentro de la institución. Es más, si nos vamos a la interpelación, que es otra de las consultas, pues tampoco quiere decir que si le hacen una pregunta, venga el funcionario o el ministro en este caso y que simplemente pueda hacer silencio y no contestar. Está obligado a contestar. Pero ¿en qué manera? Diciéndole, mire, esa no es mi función. O esa no está fuera del ámbito. O usted me está preguntando cosas que no vienen al caso a la interpelación. Y entonces lo dice la Corte, debe en forma razonada y respetuosa pedirle al señor diputado que reformule esa pregunta. Y si el diputado insiste en hacerla fuera del ámbito adecuado, entonces sí, tiene que decir, bueno, yo ya razoné y eso no lo puedo contestar porque está fuera de mis funciones, fuera de los objetos de la citación, de la juramentación o de la propia interpelación. Señor presidente, entrando a otra de las consultas que hizo el presidente de la República, específicamente en el artículo 166, la relación entre ejecutivo y legislativo por la vía del juicio calificado de la interpelación siempre ha generado tensiones. En este artículo en particular, ¿cuál era la pregunta central que hace el presidente hacia la Corte de Constitucionalidad? Como le decía, Cristian, muy similar a la de las comisiones. Primero, pues que debe haber una notificación de que va a ser interpelado. Recuerde usted que la ley dice que debe ser fijada esa interpelación en las próximas 5 sesiones. Esa notificación vincula, todo esto es el motivo de la opinión. Esa notificación vincula al ministro, sabe que está en un proceso ya de interpelación del cual él ya lo conoce. Y eso pues le limita a él, por ejemplo, salir del país. Una de las preguntas fue si el Congreso le podía autorizar a un ministro salir por un caso que tenga que representar intereses del Estado afuera del país. Y la Corte dice que no, porque la Constitución dice que no puede salir. Él tiene que quedarse, para eso están los viceministros. ¿Me entienden? Entonces, la Corte le dice no, no es una facultad del Congreso darle un permiso a un diputado. Es soberano el Congreso, pero la Constitución le prohíbe al funcionario salir del país. No va a venir el Congreso a violar la Constitución autorizándolo. Entonces se le dice que no. La otra es precisamente lo mismo, de que si llegado el momento en que fue citado en una sesión de la interpelación, pues en un tiempo razonable, todo esto debe ser con razonabilidad. Pues no hay quórum. Si se puede retirar. Y también la Corte le dice que en forma razonable y razonada, si él tiene una información de que va a haber quórum, esa es la parafraseada, es que él debe esperar, porque lo ideal es que se ejecute la interpelación. Pero si pasado ya un tiempo excesivo, no hay quórum y se sabe que no va a haber interpelación, la pregunta atiende si se puede retirar para cumplir sus otras obligaciones constitucionales y legales. Y la Corte le dice que sí, porque lo que estábamos hablando no es posible ni es la finalidad. La finalidad de las interpelaciones es fiscalizar, no entorpecer el trabajo de los ministerios. Entonces, si vamos al espíritu que dice la Constitución, la finalidad del constituyente, pues obviamente lo razonable es que si no hay quórum hoy, que lo citen para otro día y veremos qué pasa ese otro día. Esa es otra de las situaciones. También, obviamente, lo de las funciones.
Aquí ya no se trata de funciones de la comisión porque es el pleno del Congreso, sino las funciones propias del interpelado. Y, por supuesto, siempre hablando del tratamiento, porque aquí es algo importante de decirlo a la ciudadanía. Aquí estas opiniones absolutamente ponderan e igualan la dignidad de ambos cargos, del diputado al Congreso de la República y a los ministros de Estado. Entonces, si hay dignidad del cargo, debe haber decoro, debe haber respeto y debe haber corrección. Y debe haber atención y consideración a otras actividades que tienen que hacer los funcionarios públicos y no poder estar sentado sabiendo que no se va a ejecutar ninguna interpelación. Y por ahí pueden haber esas tensiones que usted habla, pero esas son, como le digo, situaciones que se dan, que no son ya objeto de la opinión consultiva. Ahora bien, hay una pregunta que a mí me llamó la atención que hace el presidente de la República en este tema de las interpelaciones. Y es la pregunta sexta en este tema. Y dice, ¿puede un diputado distinto del interpelante solicitar la suspensión de la interpelación? Eso a mí me pareció bastante pintoresco. Solicitar la suspensión de la interpelación cuando ello obedezca a razones urgentes que deba atender un ministro de Estado. La Corte no emitió postura. ¿Por qué, magistrado? Precisamente por lo mismo que yo le decía con el ejemplo que usted me puso. Son situaciones fácticas que no son asuntos de derecho. Entonces, no es un asunto constitucional, eso es una práctica parlamentaria que obviamente alguna bancada del partido oficial puede hacer, pero ahí no le va a decir la Corte, solo eso faltaba que la Corte le diga al diputado cómo hacer su práctica parlamentaria. Entonces ahí es donde la, la Corte se abstiene de contestar, indicando pues que es una situación fáctica que no compete directamente con una obligación o un precepto constitucional, y por eso la Corte se abstiene en ese sentido. Licenciado Molina Barreto, las interpelaciones tienen un manejo político. Usted refería muy claramente en una de sus intervenciones anteriores que el Congreso de la República pues, es la casa de los políticos y de los representantes políticos de la sociedad. No obstante, hay un manejo en los tiempos y en las formas de las interpelaciones. Con este tipo de opiniones se busca en alguna medida regular y normar a veces malas prácticas que se tienen dentro del organismo legislativo, precisamente en el uso calificado de una herramienta que le facilita a los diputados para la fiscalización, la misma Constitución. No, la Corte no se mete a normar. Ese es uno de los comentarios que he visto en redes, que la Corte vuelve a legislar. No. Aquí la Corte está recordando lo que dice la Constitución y la ley orgánica del Congreso de la República. Bajo ningún aspecto se pretende normar, se está recordando, se le está dando la interpretación debida a las normas constitucionales que están ahí desde 1985 y en vigor desde 1986. Esa es la forma de hacer una interpelación. Lo que le decía al principio es que durante estos 37 años se va tergiversando y la política va cambiando y la dinámica va cambiando. Entonces, posiblemente sí se dan esas situaciones que usted dice, pero la Corte nunca se va a meter a normar la Constitución Política de la República. Lo que sí tiene, porque la Constitución misma se lo ordena, es el deber de interpretarla cuando es requerida, cuando es necesaria. ¿Con qué objeto? De resguardar el orden constitucional, que es la función esencial de la Corte de Constitucionalidad. Y cuando lo hace, y aprovecho, es su pregunta, Cristian, para decirle que esta Corte, yo lo dije bien a mañana, lo repito aquí públicamente de nuevo, esta Corte no está a servicio de ninguno de los tres poderes del Estado, ni está al menú de cualquier opinión o cualquier situación que quieran escuchar cuando se hace una pregunta. La Corte tiene su obligación contestar y opinar cuando son asuntos constitucionales, pero no para favorecer o limitar una facultad de los representantes del pueblo, que son los diputados. Como le digo, tienen su función legislativa, fiscalizadora y un control político que lo deben de realizarse, y para eso fueron electos.
Y el ministro, los funcionarios públicos tienen la obligación de rendir cuentas. Entonces, ahí no, la Corte en ningún momento va a pretender normar eso. Lo que está haciendo la Corte es interpretar lo que siempre ha dicho la Constitución. Uno de sus compañeros de otro medio me preguntaba a mí, ¿para qué le contestas si eso, todo lo que ustedes dijeron es lo que dice la Constitución? ¿Por qué? Porque tiene el presidente el derecho, la facultad de hacer la consulta. Y esta interpretación puede orientar a todos para que exista una mayor eficiencia, eficacia de lo que es la práctica legislativa y por supuesto el cumplimiento de las obligaciones de los funcionarios públicos. Pero la Corte no está para favorecer a alguien. Yo el día de ayer realmente me sorprendía mucho ver cosas totalmente sin sentido de algunos medios de comunicación o redes de que la Corte iba a favorecer a alguien con estas respuestas cuando ni siquiera conocían las respuestas. Y todavía lo siguen diciendo ya ahora que las escucharon. Y como le digo, no, esta Corte no está, yo creo que están mal acostumbrados de la práctica que hizo la séptima magistratura, que sí, se sesgaba mucho y se metía en funciones que no le competían, normal situaciones incluso constitucionales, y lo hemos hablado con ustedes en algunos programas hace 1 o 2 años. Y no, aquí lo que está haciendo la Corte es la interpretación de lo que es nuestra norma, no está normando, ni regulando, ni vayan a decir que se está legislando, porque eso sería totalmente descabellado. Ahora, en ese sentido, magistrado presidente, pues me imagino que usted tuvo la oportunidad de poder revisar declaraciones de 14 diputados de oposición del Congreso de la República y al terminar esta audiencia pública emitieron un pronunciamiento y le voy a citar textualmente, quizá usted ya tuvo oportunidad de ver las declaraciones y los diputados dicen que ellos no están obligados a acatar esto porque no es una opinión vinculante, dicen los diputados, no es una resolución judicial y ellos dicen que la Corte lo que quiere es limitar las funciones de fiscalización. ¿Qué tiene que decir la Corte respecto a esto, magistrado? Yo creo que en todas las respuestas que le he dado es más que una respuesta a ese comentario. Yo no oí ese comentario, pero se entiende, mire, aquí es un órgano político y hay que respetar la expresión de los señores diputados. No sé ni de qué bancadas es y no importa, sea la que sea, y tienen derecho a decir lo que quieran. Y por supuesto que las opiniones también son objeto de una consulta, porque no es cierto que los funcionarios públicos seamos intocables. Yo lo he dicho, ningún funcionario público es intocable, ni no tiene y deja de tener responsabilidades civiles, penales o de cualquier orden si se sale del ámbito de sus funciones. O sea, no tengo ningún comentario a esas declaraciones que usted menciona. La Corte dio la interpretación y no se le está ordenando nada a nadie como para que digan que no tengan que hacer caso. Si nadie les está, al contrario, se les respeta en su dignidad. Y también ellos deben de respetar el cargo de la Corte de Constitucionalidad. Es un Porque órgano. digamos magistrado, lo que dice en concreto este grupo parlamentario es que no es una resolución judicial. Digamos, ese es el vocablo que estoy citando textualmente. No es una resolución judicial y no es una consulta, no es vinculante, dicen ellos. No platicamos al respecto. La vinculación es cuando obliga a alguien. Nosotros estamos diciendo lo que dice la Constitución que hay que hacer. Y por supuesto que quien hace las cosas contrarias a la Constitución está cometiendo situaciones muy gravosas para él. Es mucha responsabilidad violar la Constitución, sea diputado, ministro, presidente, quien sea, o magistrados. O sea, nosotros estamos interpretando la Constitución. Si ellos no quieren cumplir la Constitución, que asuman su responsabilidad. Magistrado presidente, estas opiniones creo que abren de manera muy oportuna el debate del artículo, del tercer artículo que fue evacuado en consulta constitucional, el 161, que tiene que ver con la prerrogativa de los dignatarios, dice la Constitución, de no ser responsables de sus opiniones cómo se refieren a ciertos temas. ¿Cómo resolvió la Corte en este caso? Porque es tal vez el más abierto
y el más ambiguo. ¿Por qué los diputados, una vez que llegan y ocupan su curul, tienden a opinar prácticamente de cualquier tema de país? Mire, yo creo que sí pueden opinar de cualquier tema del país. De eso tampoco se está limitando. Primero que nada, este país tiene libertad de expresión, sea usted o no diputado. O sea, de cualquier ciudadano tiene libertad de expresión. Lo que pasa es que esa norma que usted leyó, ahora que tienen por ahí la Constitución, señala la irresponsabilidad que tienen los dignatarios de la nación, los diputados, por disposición constitucional, para cuando emiten opiniones, pero ahí viene el asunto que muchas veces se olvida, en el ejercicio de sus funciones. Entonces nos tenemos que ir a descubrir cuáles son sus funciones. Y por supuesto que no es muy difícil saber cuáles son las funciones de un diputado. Precisamente acudir a los puntos legislativos, que es la función esencial, la fiscalización y un control político de las instituciones. Eso significa que esas son las funciones. Ahí viene la Constitución y les atribuye una prerrogativa que solo ellos tienen. Son irresponsables, o sea, no se les puede deducir responsabilidades por las opiniones en el ejercicio de su función. La pregunta tiende a si esa prerrogativa es como la inmunidad, que tenemos muchos funcionarios, pero eso no quiere decir que seamos intocables, vuelvo a repetir. O sea, la inmunidad o este tipo de prerrogativas de responsabilidad tienen sus límites. ¿Y cuáles son esos límites? Las funciones que están diseñadas en la Constitución y en las leyes. No puede ir más allá. Platicaba alguien un asunto muy simpático. No puede ser que la inmunidad le permita a un funcionario irle a pegar a una mujer o a su esposa y porque es inmune no vaya a ser procesado. Pues en esto viene siendo muy similar. Ellos tienen irresponsabilidad porque la Constitución se les da. No es una atribución que tengan sacada de cualquier lado. Es la Constitución política que debe cumplirse. Pero sí exige la Constitución, porque así lo dice, si ustedes leen la norma, que es en el ejercicio de sus funciones. Entonces la pregunta tiende a si alcanza esa prerrogativa cuando no es en el ejercicio de sus funciones. Opinar pueden. Lo que usted creo que debemos tener claro es que esas opiniones, si van a dañar la dignidad o van a ir más allá en una acusación que puede ser constitutiva de otro tipo de responsabilidades, ahí no les puede alcanzar esa irresponsabilidad. Y es precisamente porque, ¿qué hace la Constitución desde sus primeras normas? Respetar la humanidad al humano, la dignidad humana y el derecho que se tiene de que todos nos respetemos. Entonces, ¿se le atribuye a los diputados? Sí. Y qué bueno que tengan esa responsabilidad, porque eso les da poder para ejercer sus funciones parlamentarias. Pero no pueden ir allá, más allá de una situación que pueda transgredir en otros daños que se le puedan hacer a personas, instituciones, grupos o de toda naturaleza. Y por supuesto, el derecho que tienen las víctimas de ese desmán, digamos, de ese abuso, de ese poder, para poder, el derecho que tienen de ejercer sus acciones que considere pertinentes. En ese sentido, señor presidente, estaríamos hablando de que los agraviados podrían solicitar el inicio, por ejemplo, del retiro de antejuicio, de la capacidad de antejuicio, de la prerrogativa de antejuicio que tienen los diputados cuando se refieran a temas que están fuera de su ámbito de función pública o agredan a la integridad de un tercero. Yo creo que solo lo segundo, Cristian, o sea, ya dije, eso lo opino como abogado, no lo dice la opinión consultiva. La libertad de expresión la tenemos todos. El asunto es que usted tiene derecho a dar opiniones que no dañen a otros. Ahora, si es en el ejercicio de su función de diputado, es irresponsable. Pero si es fuera del ejercicio de funciones, por supuesto que hay derecho de ejercer acciones. Es decir, pudiese haber una comisión de delitos si un diputado expresa algo fuera, digamos, de su función. No, es que no es fuera de su función. Yo creo que no he podido centrar
la respuesta posiblemente. No es fuera de su función, es si goza de irresponsabilidad o no. Yo no estoy hablando de delitos, bajo ningún aspecto estoy hablando de delitos. La Corte lo que señala es en qué momento goza de esa irresponsabilidad, y es en el ejercicio de sus funciones. Ahora bien, una calumnia, una injuria, eso ya quiero ubicaros la duda que ustedes tienen, pues puede ser un asunto que pueda ocurrir en contra de cualquier persona que quiera injuriarlo o calumniarlo a usted. Si es un diputado en el ejercicio de sus funciones que lo está haciendo en el ejercicio de su función, pues es irresponsable, pero si no es en el ejercicio de la función, sino que se bajó del carro para maltratar a una gente porque le cayó mal por cualquier circunstancia, eso no es ejercicio de su función. Entonces ahí, pues sabemos si hay derecho de ejercer las acciones civiles, penales, de cualquier índole. Yo no me quiero referir a delitos y además eso lo tiene que tipificar un juez previo a un debido proceso. Yo no me voy a meter a opinar sobre eso. Lo que la Corte está diciendo es que la prerrogativa es como lo dice la Constitución, en el ejercicio de la función de los diputados. Fuera de esas funciones no tienen la prerrogativa. Eso no quiere decir que no pueda opinar, por supuesto. Repito, aquí hay libertad de expresión. Y por supuesto hay de ideas, etcétera. Hay que ubicar bien pues de que la Corte no está motivando de que si no es en ejercicio de funciones tiene que ser delito, no, depende que haga, pues eso que lo califique un juez si alguien ejerce o no, y por supuesto, lo que sí tiene es el derecho, la inmunidad, que es el cargo, recuerdes, entonces, si hay una denuncia de algo que pueda ser constitutivo de un delito, pues obviamente tiene que irse el proceso de antejuicio. Magistrado presidente, aplicando concretamente la opinión emitida el día de hoy en este tema en particular, recientemente en una citación, uno de los ministros y uno de los diputados entraron en una tensión precisamente porque el diputado hizo referencia a temas del presidente de la República. Y el ministro se sale de las respuestas que le estaban solicitando en torno a la gestión de su cartera y hay una defensa precisamente del presidente de la República. ¿Cómo aplicaría esta opinión toda vez que no se estaba discutiendo temas del presidente? El diputado utiliza al presidente un poco para desviar el debate y al final se genera una tensión, insisto, en donde el ministro pues prácticamente se centra en defender la figura del presidente de la República. ¿Cómo aplica ahí la sentencia? Hay otros casos en que le preguntan a los funcionarios si es casado con quién, situaciones que van directamente con la citación, la interpelación. Mira, esas son situaciones fácticas, Cristian, que me va a disculpar que no voy a contestar porque esta entrevista da a entender lo que es la opinión consultiva y es institucional. Esas situaciones que sean particularmente, esas que las califiquen los abogados de ambos y que miren si aplica o no aplica este tipo de opiniones para poder tener un resultado de esa contienda que usted señala. Son situaciones fácticas que le digo ahí la Corte se abstiene porque eso puede motivar incluso otro tipo de acciones, incluyendo constitucionales, y que la Corte deba conocer en algún momento. Para ese tipo de ejemplos, yo sinceramente, por respeto a la Corte, por respeto a la serenidad, por respeto a los señores diputados, por respeto a los señores ministros, prefiero no emitir, porque mi respuesta no puede ir sesgando quién de los dos tenía razón en esa tensión. No podemos tomar partido en opiniones porque si estuviera fuera de la Corte tal vez sí lo haría, pero en mi calidad de magistrado y menos presidente lo voy a hacer. Y bueno, ya para ir finalizando, magistrado presidente, aquí nos vuelven a preguntar que por favor aclare usted, nos preguntan en redes sociales que si usted puede volver a aclarar que qué pasa, y le vuelvo a lanzar la pregunta, que qué pasa con lo que dijeron los diputados hoy, que dicen que ellos no están obligados a obedecer esto porque no es vinculante. Si nos puede aclarar ese punto de nuevo, por favor. Yo no puedo aclarar porque mi opinión ahí es simplemente que yo respeto lo que ellos manifiesten y ellos deberán actuar conforme lo que ellos consideren que es legal. No voy a descalificar ni a calificar siquiera sus declaraciones. Han hecho
Aquí hay libertad de expresión y tenemos que ser tolerantes y debemos ser tolerantes de esas prácticas políticas que algunos políticos usan para manifestarse. Yo creo que este país, estimados entrevistadores, creo que debe retomar un rumbo de respeto institucional, respeto a la dignidad humana, respeto a la dignidad, como le digo, de todo tipo de funcionarios y de las personas directamente. Tengan o no prerrogativas, tengan o no inmunidad. Y regresar a la institucionalidad, yo siento que se está dando una división precisamente que usted lo menciona con las tensiones, que está bien, porque la política así es, y las corrientes ideológicas existen y deben de chocar, eso es así en todas partes. Lo que pasa es que hay una columna vertebral que es la Constitución Política de la República que soporta el poder de las leyes. Entonces, si todos vivimos aquí bajo una normativa, bajo un Estado republicano, en un aspecto democrático, que es lo que están ejerciendo ellos manifestándose como lo hicieron, pues hombre, cada uno nos tenemos que someter a la ley. Y si nos equivocamos, pues tenemos que hacer frente a la responsabilidad que pueda hacer por eso. Pero es parte del vivir. No hay nada que alarmarse. En cualquier país del mundo existe este tipo de tensiones, precisamente cuando hay una fiscalización y que ojalá que la sigan haciendo porque es necesario. O sea, aquí nadie está libre del cumplimiento de las leyes y de sus responsabilidades. Bueno, pues muchas gracias, magistrado presidente Roberto Molina Barreto de la Corte de Constitucionalidad, por haber estado esta noche acá hablando acerca de estas opiniones consultivas. Gracias, feliz noche. Noche. Buenas noches. Bueno, Cristian, ahí están las respuestas que ha dado la Corte en torno a estas 3 opiniones consultivas que hizo el presidente de la República. Algunas preguntas llaman la atención, por ejemplo, esta a mí me llamó la atención en cuanto a que si un diputado diferente al que solicitó la interpelación podía suspender la interpelación, me pareció un poco folclórica la pregunta, y al final siento yo que si alguien no desea que se debatan cosas en la vida pública o recibir insultos o cosas, pues no hay que meterse en la función pública, ¿no? Pero el punto de fondo, Mario, es que la relación entre el presidente y su gabinete con los diputados, específicamente en este tema de la fiscalización, siempre ha sido tensa y todos los gobiernos centrales van a buscar evitar en gran medida esa fiscalización y sobre todo sentarse en el banquillo de los acusados. Hay que recordar cómo, por ejemplo, Óscar Berché mantuvo a su ministra de Educación a pesar del voto de desconfianza del Congreso de la República. Claro, esto la Constitución lo tiene contemplado, pero eso relata lo que sucede en esa relación tan complicada entre presidente y diputados. Por supuesto. Bueno, gracias, Cristian. Nos vemos la próxima semana. Ustedes en casa tengan una feliz noche.